Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y como siempre listos para sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las series turcas. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un tema que ha estado resonando en todos los foros, redes sociales y conversaciones de los fanáticos. Prepárense porque vamos a hablar de una de las reinas indiscutibles de la pantalla turca, la talentosa y querida Demet Özdemir, y el regreso de su pesadilla. Sí, lo han oído bien. La pesadilla de Demet Özdemir regresa, Adnfara y los fantasmas del pasado. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos exactamente? En este vídeo vamos a profundizar en todos los detalles, analizar las posibles causas, especular sobre lo que podría estar sucediendo en el set de Adnfara, la nueva serie que protagoniza junto a Engin Akyurek, y por supuesto, hablar sobre cómo Demet, con su innegable fuerza y talento, podría afrontar este nuevo desafío. Vamos a explorar los rumores, las expectativas, las teorías y las posibles consecuencias que este regreso de la pesadilla podría tener en la carrera de Demet y en la serie misma. Así que si son fans acérrimos de Demet, si les encantan las intrigas y los secretos del mundo del entretenimiento, y si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas, quédense conmigo. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a hablar de este tema tan candente y que tiene a todos en vilo. Demet Özdemir, para aquellos, aunque dudo que existan muchos, que aún no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su increíble talento, su carisma arrollador y su inconfundible belleza. La hemos visto brillar en series inolvidables que se han convertido en fenómenos globales. Recordamos con cariño su papel en Erkenci Pájaro Soñador, o Deidreamer, donde su química con Can Yaman fue explosiva, traspasando la pantalla y generando furor en todo el mundo. Su interpretación como Sanem dejó una huella imborrable en nuestros corazones, haciéndonos reír, soñar y creer en el amor. Más recientemente la hemos admirado en Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos demostró su versatilidad y capacidad para interpretar roles dramáticos con una profundidad y una sensibilidad que nos conmovió a todos. Su interpretación de Zeynep Göksu fue un viaje emocional desgarrador, donde Demet nos demostró su madurez actoral y su capacidad para conectar con el público a un nivel aún más profundo. Demet es una actriz camaleónica, capaz de pasar de la comedia ligera al drama más desgarrador con una facilidad asombrosa. Tiene un talento innato para conectar con el público, para hacernos sentir cada emoción que experimenta su personaje, y para hacernos invertir en la historia que nos cuenta. Es una estrella en ascenso constante y cada nuevo proyecto suyo genera una gran expectativa, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su nombre es sinónimo de éxito, de calidad y de una actuación que siempre deja huella. Pero, ¿a qué nos referimos con el inquietante título, La pesadilla de Demet Özdemir regresa? Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo y recordar algunos episodios que, de alguna manera, han marcado la carrera de Demet y que, lamentablemente, podrían estar repitiéndose o influenciando el presente. En el competitivo mundo de las series turcas, como en cualquier industria del entretenimiento, no todo es perfecto. Existen conflictos, rumores, especulaciones y, lamentablemente, situaciones que pueden ser bastante complicadas y que pueden afectar el desarrollo profesional de un actor. Y Demet, a pesar de su éxito y su innegable talento, no ha sido ajena a estas dificultades. Una de las pesadillas más recurrentes en la carrera de Demet, y que parece estar resurgiendo, es la inestabilidad en sus proyectos. Esta inestabilidad puede manifestarse de diversas formas, pero generalmente se traduce en situaciones que dificultan el desarrollo normal de una serie y que pueden afectar el bienestar de los actores involucrados. Los cambios de guión a última hora, las disputas creativas con los productores, y lo más doloroso, la salida prematura de series prometedoras, han sido situaciones que Demet ha tenido que enfrentar en el pasado. Recordemos, por ejemplo, los rumores que rodearon la serie Doğu Unep Kaderindir. Si bien la serie fue un éxito con una gran base de fanáticos y una buena recepción crítica, circularon rumores sobre tensiones en el set. Se hablaba de cambios en el guión que no siempre eran del agrado de Demet, de diferencias creativas entre los productores y el equipo, y de una cierta incertidumbre sobre la duración total de la serie.
Si bien la serie llegó a buen término, estas situaciones, combinadas, podrían ser consideradas como una manifestación de la pesadilla que mencionamos. La incertidumbre, la inestabilidad y los conflictos creativos, aunque parezcan detalles, pueden afectar profundamente a un actor, tanto a nivel profesional como personal. Imaginen el estrés de prepararse para un papel, de construir un personaje, y luego tener que adaptarse constantemente a cambios que pueden alterar por completo la esencia de la historia. Además de los rumores sobre Doduneb Kaderindir, también debemos recordar la repentina cancelación de la serie Senkimin le danse Diyorsun con quien bailas, una película que Demet protagonizó y que lamentablemente no tuvo el éxito esperado. Este tipo de situaciones, aunque comunes en la industria, pueden generar frustración y decepción en los actores, que invierten tiempo, esfuerzo y energía en un proyecto que finalmente no llega a buen puerto. Ahora bien, ¿qué está pasando en el presente que nos lleva a pensar que esta pesadilla podría estar repitiéndose, o al menos, amenazando con resurgir? Pues bien, los rumores y las especulaciones giran en torno a su nuevo y esperado proyecto, la serie Adn Farah, Mi nombre es Farah, una adaptación de la serie argentina La Niñera, donde Demet comparte el protagonismo con el talentosísimo Engin Akyurek, otro actor turco de renombre y con una legión de seguidores en todo el mundo. La serie, que ha generado una gran expectación desde el momento de su anuncio, ha estado en el centro de la polémica y la preocupación debido a una serie de factores que para los fanáticos y para quienes siguen de cerca la carrera de Demet, resultan familiares y preocupantes. Uno de los principales puntos de preocupación, y que ha encendido las alarmas, son los retrasos en la producción. En la industria de las series turcas, los retrasos, si bien pueden ser comunes, son siempre motivo de inquietud. Un retraso, por pequeño que sea, puede indicar problemas en la preproducción, dificultades en la búsqueda de locaciones, ajustes constantes en el guión, o incluso conflictos entre los miembros del equipo. Cuando estos retrasos se acumulan y se hacen evidentes, la preocupación aumenta. En el caso de Adn Farah, algunos medios turcos y canales de noticias han informado sobre retrasos que han generado incertidumbre sobre la fecha de estreno y, sobre todo, sobre la duración de la serie. Podría ser que la serie, tan esperada, sufra los mismos problemas de inestabilidad que algunos proyectos anteriores de Demet. Además de los retrasos, han surgido rumores sobre posibles tensiones entre los creadores, los productores y el equipo de producción. En el mundo de las series turcas, es común que existan diferencias de opinión sobre la dirección que debe tomar la historia, el desarrollo de los personajes, el ritmo de la narrativa, e incluso, la estética visual de la serie. Estas diferencias, si no se resuelven de manera adecuada, pueden afectar el ambiente de trabajo, generando un clima de tensión y, en última instancia, afectando la calidad del producto final. ¿Podrían estas tensiones estar influyendo en los retrasos y en la inestabilidad que parece rodear a Adn Farah? Otro factor que ha generado especulaciones y preocupación son los posibles cambios en el guión. Demet, como mencionamos anteriormente, ha experimentado en el pasado cambios de guión a última hora, lo que puede ser extremadamente frustrante para un actor que ha trabajado arduamente para construir un personaje, comprender sus motivaciones y sumergirse en la historia. Si los cambios son constantes y no están bien justificados, pueden afectar la interpretación del actor, la coherencia de la trama y, en última instancia, la conexión del público con la serie. ¿Se repetirá esta situación en Adn Farah? ¿Tendrá Demet que lidiar con cambios constantes que pongan a prueba su profesionalismo y su paciencia? Por último, y no menos importante, están las presiones de la audiencia y las expectativas del público. Demet Özdemir es una actriz muy querida y respetada en Turquía y en todo el mundo. Sus fans, que son legión, esperan mucho de sus proyectos. Esperan una historia cautivadora, una actuación impecable y una serie que esté a la altura de sus expectativas. La presión para que la serie sea un éxito, para que la historia sea interesante, para que la química con Engin Akyurek sea palpable, y para que su actuación sea impecable, puede ser abrumadora. En este sentido, cualquier contratiempo, cualquier rumor negativo, o cualquier crítica al guión o a la producción, puede generar aún más presión y estrés en Demet y en todo el equipo. Entonces, ¿qué hará Demet para enfrentar esta pesadilla que, al parecer, está regresando? ¿Cómo logrará sortear los obstáculos y mantener la calma en medio de la tormenta? Bueno, aquí es donde entran en juego su talento, su profesionalismo, su experiencia y, sobre todo, su fortaleza. Demet es una actriz experimentada, una artista que ha demostrado en el pasado su capacidad para superar los desafíos, para adaptarse a las circunstancias y para salir victoriosa de las situaciones más complicadas. En primer lugar, Demet tendrá que mantener una actitud profesional y enfocada.
Esto significa concentrarse en su trabajo, en su personaje, en la interpretación y en la historia que quiere contar. A pesar de los rumores, las especulaciones y las posibles tensiones en el set, lo más importante es que ella se mantenga fiel a su visión del personaje, a la historia que la atrajo y a la calidad que siempre ha caracterizado su trabajo. Deberá recordar su pasión por la actuación y su compromiso con su público. En segundo lugar, Demet tendrá que rodearse de un equipo de apoyo sólido y confiable. Esto incluye a sus agentes, a sus amigos, a su familia y a todas aquellas personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Tener personas de confianza que la animen, la apoyen, la protejan y la ayuden a manejar el estrés y la presión es fundamental en cualquier situación, pero aún más en el competitivo mundo del entretenimiento. Necesitará un equipo que le recuerde su valía y que la ayude a mantener la perspectiva. En tercer lugar, Demet tendrá que aprender a gestionar las expectativas. Esto no significa ignorar a sus fans, ni mucho menos, sino no dejarse abrumar por la presión de complacer a todos. Debe centrarse en hacer su mejor trabajo, en crear un producto que la llene a ella y al equipo creativo, y en ofrecer una interpretación que la enorgullezca. Debe confiar en su instinto y en su talento. En cuarto lugar, Demet tendrá que aprender a comunicarse de manera efectiva. Si existen conflictos, desacuerdos o tensiones con los productores, con el equipo de producción o con cualquier miembro del equipo, es importante que pueda expresar sus inquietudes de manera clara, constructiva y respetuosa. La comunicación abierta y honesta es clave para resolver cualquier problema, para construir relaciones sólidas y para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Debe ser asertiva y defender su visión artística. Y por último, pero no menos importante, Demet tendrá que confiar en sí misma y en su instinto. Ella es una actriz talentosa, exitosa y con una sólida trayectoria. Ella ha demostrado en el pasado su capacidad para superar cualquier desafío, para adaptarse a las circunstancias y para brillar en cualquier papel. Ella tiene la capacidad de convertir cualquier adversidad en una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar su valía una vez más. Debe recordar sus logros y confiar en su capacidad para triunfar. Así que aunque la situación actual de Adam Farah pueda generar preocupación y ansiedad en sus fans, también nos da la oportunidad de ver a Demet en acción, de admirar su profesionalismo, su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Estamos seguros de que ella, con su talento, su fuerza, su determinación y su pasión, logrará enfrentar esta pesadilla, superar cualquier adversidad y entregarnos una serie que nos cautive, nos emocione y nos haga sentir orgullosos de su trabajo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Adam Farah? Aunque, como dije al principio, no tenemos todos los detalles, podemos especular basándonos en los avances, los rumores y las expectativas. Adam Farah, como ya mencioné, es un remake de la exitosa serie argentina La Niñera, que ha sido adaptada en numerosos países. La historia, que promete ser emocionante y llena de giros inesperados, cuenta la vida de Farah, una madre soltera que se ve obligada a huir, junto a su hijo, para protegerlo de una amenaza que pone en peligro sus vidas. Farah, interpretada por Demet, se verá envuelta en situaciones peligrosas, deberá tomar decisiones difíciles y tendrá que enfrentarse a muchos obstáculos en su camino. La serie, que mezcla drama, acción, romance y suspenso, promete ser un viaje emocional intenso, donde Demet tendrá la oportunidad de demostrar una vez más su versatilidad, su capacidad de transmitir emociones y su inigualable talento actoral. El papel de Engin Akyurek, en este caso, será fundamental para el desarrollo de la trama y para la química que se espera entre los dos protagonistas. La serie promete explorar temas como la maternidad, la lucha por la supervivencia, el amor, la justicia y la redención. En definitiva, el regreso de la pesadilla de Demet Özdemir es una realidad, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para que ella demuestre su valía, para que nos muestre su resiliencia, para que nos regale una interpretación inolvidable y para que, una vez más, conquiste nuestros corazones. Estaremos atentos a todos los detalles, a los avances, a las noticias y a las novedades de Adam Farah. Mantendremos a nuestros seguidores informados en este canal sobre todo lo que ocurra en el set, los rumores, las especulaciones y cualquier información relevante sobre la serie. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y que les haya parecido interesante este análisis. Recuerden que todo lo que hemos hablado son rumores y especulaciones, pero que sin duda, es importante estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las series turcas y sobre todo, de la vida de nuestras estrellas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo.
Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet logrará superar esta pesadilla? ¿Están emocionados por Radnfara? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas.